en que vivimos de tener ya una ley y que es muy importante para un sector estratégico como son las Fuerzas Armadas del Ecuador. Bienvenido, asambleísta. Muy buenos días, un gusto poder saludarles eh, y siempre agradecido por compartir estos espacios que nos permiten comentar con la ciudadanía el trabajo que viene realizando la Asamblea Nacional. Una de las leyes que desde el inicio de nuestro periodo fueron designadas como prioritarias fue el uso legítimo de la fuerza, la cual ya había sido trabajada en el periodo anterior. Nosotros la reestructuramos, nos reunimos con los sectores involucrados y de la mano con las Fuerzas Armadas trabajamos en la construcción de esta normativa que lo único que busca es fortalecer a la institución. Yo no puedo dejar de mencionar que los artículos que están dentro de esta normativa son de bastante disciplina para garantizar procesos adecuados de disciplina, para impedir que haya impunidad, para asegurar que los actos de indisciplina sean sancionados de manera correcta, de manera adecuada, garantizando los procesos, el derecho que se tiene a la legítima defensa. Y las Fuerzas Armadas jamás presentaron ningún reparo en construir una ley rígida que fortalecerá a su institución. Perfecto, o sea, lo importante es que también ellos hayan participaron ellos también en estos debates, si se quiere. Sí, efectivamente, las Es, Fuerzas Armadas tienen un área que se llama la COLEMI, que es la encargada de los temas jurídicos, y ellos participaron casi en todas las mesas técnicas, uh-huh. y por eso yo no puedo dejar de reconocer. Ahora, ¿de qué nos sirve esta ley? ¿Para qué es esta ley? Mire, las Fuerzas Armadas son parte de los agentes de seguridad, y en una situación tan grave como la que vive el Ecuador, esta institución tiene que ser fortalecida y se tiene que garantizar con personal idóneo al interior de sus filas. Hemos garantizado que en esta ley se fortalezcan, por ejemplo, los procesos de selección de personal. También hemos garantizado que cuando ya ingresan a la institución, los actos de indisciplina sean adecuadamente sancionados. Hay un catálogo de faltas leves, graves y atentatorias, Uh-huh. y también están ahí las consecuencias de cometer esas faltas y el procedimiento para poder sancionarlas. Hemos también incorporado elementos que garantizan que cuando los funcionarios de esta institución asciendan, los procesos sean objetivos, es decir, que no asciendan únicamente quienes poseen alguna amistad o lo que tradicionalmente se llama en el argot popular como que tengan palancas. Uh-huh. Hoy día, con esta nueva ley, se garantizan que aquellos que accedan a los ascensos, sea por mérito, sea por compromiso con la institución demostrado a través de actos reales, objetivos. También hemos incorporado, y esto es nuevo, que aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que participen en pirámides financieras, porque esto se ha generalizado en esta institución, sean sancionados, y esta es una falta atentatoria, es decir, es el más alto nivel en las faltas y podría ser separado de la institución. Hemos incorporado las pruebas de confianza, como el detector de mentiras, que se lo conoce popularmente, para el ingreso a la institución, para los ascensos o para cuando los funcionarios de esta institución vayan a realizar algún acto delicado que necesite información reservada, que se necesitan las reservas del caso, un golpe contra la delincuencia, por ejemplo, contra el crimen organizado, antes de ser parte de estas unidades, que se sujeten también a estas pruebas de confianza. Hemos transversalizado el tema de género, es decir, hay muchos temas valiosos y nosotros consideramos que eso va a permitir que las Fuerzas Armadas puedan trabajar con mayor tranquilidad y sean un aporte real a lo que está sucediendo en nuestro país. Definitivamente, y le comento que, y le hago una invitación incluso a nuestros oyentes, a quienes nos sintonizan, a que revisen efectivamente esta ley, que como lo señala el asambleísta es transversal porque han abarcado todos los temas y en verdad saludo esta ley que definitivamente favorece a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y le doy el paso al abogado Ramiro Cepeda, quien es también parte de esta mesa de diálogo.
Tocayo, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto saludarle, un abrazo fraterno desde la capital. Vea, para mí el problema más grave dentro de la estructura militar es la cadena de mando. El concepto sobre la cadena de mando y sus límites, porque tiene un límite. La obediencia debida fue un axioma que se manejó hasta finales de los años 40 del siglo pasado, 50, pero que después se fue reestructurando por aquello de el proceso de Nuremberg. Usted se acordará que los oficiales nazis decían que habían cumplido las órdenes de su superior. Luego después esto se fue reformando, que la cadena de mando tenía sus límites y tenía su razón de ser. Al ser una institución vertical en donde se manda o se obedece, esto es lo que hay que apuntar, porque de ahí nace todo lo demás que usted ha enunciado como ejemplos y se podrán crear más en el futuro, pues usted está previniendo dentro de la ley lo que ya ha existido. Pero la cadena de mando puede tener algunos otros bemoles que no están contemplados en la ley. Por tanto, se ha regulado dentro de la ley, la cual no he podido revisar, por eso le pregunto, algo sobre los límites de la cadena de mando. Sí, mire, hay que arrancar por lo que usted ha manifestado, estimado Ramiro. Las Fuerzas Armadas son una institución vertical. Quienes tienen el deseo de ingresar a esta institución saben o están conscientes de que tienen que sujetarse a disposiciones de sus superiores. Hay temas como, por ejemplo, que una persona que pertenece a esta institución, cuando recibe una disposición, una orden, y esta orden se va contra la ley, se va contra los derechos humanos, por ejemplo, el personal de esta institución puede negarse a cumplir esa orden. Pero cuando las órdenes están dentro de los principios, las funciones, los objetivos de la institución, será obligación del subordinado el acatarla. También hemos incorporado elementos que garantizan que si hubo una disposición de un mando superior a su subordinado y fue ilegal, el superior también sea investigado y sancionado y que no se le responsabilice a su subordinado por acatar esta orden superior. Eso es uno de los elementos importantes porque hoy día una de las principales reflexiones que nos realizaban los integrantes de esta institución era que se les dificultaba el implementar procesos disciplinarios porque se habían flexibilizado algunas normativas, porque se habían complicado los procesos sancionatorios y hoy van a tener mayor facilidad de depurar a nuestras Fuerzas Armadas. No olvidemos, y quiero solo recordarles un ejemplo, 7 u 8 integrantes de las Fuerzas Armadas capturaron un cargamento de droga en Galápagos y lastimosamente entregaron solo la mitad, la otra mitad la intentaron comercializar por su lado. Uno de los detenidos ya había sido sancionado por las Fuerzas Armadas y sin embargo seguía en funciones. Estos procesos que hoy están implementados en esta ley van a poder garantizar que actos de indisciplina, actos que se van contra la norma, contra la ley, sean sancionados y que no queden en la impunidad. Ese es uno de los principales objetivos de esta ley. Otros temas que no quiero dejar de mencionar es el tema de género. Hay que entender que esta institución, al igual que muchas otras, han abierto sus puertas como debe ser también a las mujeres, pero la normativa muchas veces no garantiza que se respeten los derechos de las mujeres, su condición de mujer, su condición de madre, su proceso de embarazo. Y hoy en esta ley hemos transversalizado el tema de género y se está garantizando todos los derechos para que las mujeres también aspiren a tener una carrera en las Fuerzas Armadas que al mismo tiempo de aspirar a su realización profesional estén garantizados sus derechos. Hemos incorporado un sinnúmero de herramientas, como yo les puedo mencionar este momento. Las Fuerzas Armadas han mencionado o a través de varios espacios nos han expresado su satisfacción de esta ley. Y es la segunda ley que le entregamos a las Fuerzas Armadas. No olviden ustedes
que a partir del 22 de marzo entró en vigencia la ley del uso legítimo de la fuerza, que incorporó a las Fuerzas Armadas para que fortalezcan su acción frente a la delincuencia y puedan estar presentes en todo nuestro territorio nacional, realizando control de armas, explosivos, municiones, custodiando nuestras fronteras. Por lo tanto, es la segunda ley que esta Asamblea Nacional entrega a esta institución y por ende entrega al Ecuador. Nosotros vamos más allá de las palabras y demostramos con hechos el trabajo que venimos realizando. A mis compañeros y a la audiencia que a mí me gusta ser abogado del diablo. Y en esta situación le digo algo que se están olvidando en la ley de discriminación y es el tema regional. En la historia de la República del Ecuador solo ha habido un general de policía guayaquileño, uno solo. Esto tiene que tener alguna lectura también para el legislador, ¿no? Tiene que ver alguna forma de que regionalmente se pueda acceder a instancias, primera cosa. Segundo, ¿no le parece que la supervisión de las omisiones o excesos de algún estamento militar o policial debería ser revisado por un civil? Y le voy a razonar por qué. Porque nunca va a poder ser revisado sino por un superior jerárquico al infractor. Y esto va a condicionar de alguna manera que la estructura militar, el criterio militar y o policial sea el que prime y no necesariamente el criterio legal y o visión civil de una infracción que pudiendo ser cometida por un superior está reclamando un inferior. Me explico. Si un coronel reclama algo que ha recibido de una orden de un general, quienes lo van a evaluar van a ser otros generales de mayor jerarquía. Por tanto, el espíritu de cuerpo va a funcionar, nos guste o no nos guste, tocayo. Sí, mire, aquí se han mencionado varios temas importantes. Nosotros hemos tratado de incorporar elementos que garanticen los derechos y el fortalecimiento de esta institución. Lo primero, dos elementos importantes que nosotros buscamos incorporar en esta ley fue el tema de género y el tema de la no discriminación, porque para nosotros es fundamental que todos los ecuatorianos y ecuatorianas, independientemente de sus condiciones, características, tengan las mismas oportunidades, y eso lo hemos hecho en todas las leyes que hemos venido trabajando. Respecto a los ascensos, efectivamente, no se olvide usted de que cuando hay un ascenso a general, por ejemplo, hay una calificación subjetiva, a usted le califican de manera subjetiva temas como su compromiso, su colaboración con la institución, y le ponen una nota por eso, pero ¿cómo le evalúan? ¿Cómo le califican eso? Y entonces usted podía tener las más altas notas en temas objetivos, pero en este tema subjetivo le bajaban la nota y eso podría frustrar el ascenso de alguien que sí lo merecía. Y eso ha sido mal utilizado y se ha constituido en un espacio para los palanqueos, como yo había dicho, y como así se menciona en el argot popular, el palanqueo para poder ascender. Hoy estamos logrando con esta ley que independientemente de la región de donde sea el funcionario, independientemente de su condición étnica, independientemente de cualquier factor que no tiene absolutamente nada que ver con sus capacidades, hoy tenga la posibilidad de ascender sin esas discriminaciones que antes se realizaban. Así que hoy, en las Fuerzas Armadas, por lo menos, y esperamos a futuro hacer este mismo trabajo con otras instituciones, en las Fuerzas Armadas se acabaron esos temas subjetivos que perjudicaban a quienes tenían méritos de sobra para poder ascender, independientemente de la región que sean, independientemente de sus condiciones sociales, económicas, étnicas. Bien. Lo primero. Lo segundo, usted ha mencionado algo importante. A las instituciones hay que fortalecerlas de tal manera que no haya actos de impunidad y, claro, cuando un superior es el que comete una falta o el inferior tiene que presentar la denuncia muchas veces frente a quien violó su derecho, que es su superior. Entonces, eso era un elemento que generaba impunidad, porque si un superior mío cometía un acto inadecuado contra mi persona y violentaba uno de mis derechos, resulta que el proceso indicaba que tenía que entregarle la queja o el formulario para iniciar un proceso de investigación a mi superior. Esos temas
nosotros los hemos corregido. Hoy hay canales que garantizan que estos hechos no queden en la impunidad, que no se guarde silencio. Muchas mujeres, no en las Fuerzas Armadas, sino en muchas instituciones, han sido víctimas de acoso, han sido víctimas de agresiones, han sido víctimas de violaciones, y les resulta ilógico que tengan que presentar la queja ante el superior, quien posiblemente fue el infractor. Hoy se han buscado mecanismos para que se puedan presentar inicios de procesos sin esta preocupación de que van a estar impedidos de iniciar este proceso porque el infractor es mi superior y es ante quien tengo que presentar la queja. Así que hay elementos. Nada será perfecto en esta vida, estimado Ramiro. Hemos hecho los mayores esfuerzos para que esta ley sea una norma que garantice el fortalecimiento de la institución a futuro. Cuando las condiciones cambien, cuando haya nuevas realidades, tendremos que hacer nuevos ajustes, o los nuevos legisladores realizarán nuevos ajustes, pero hoy nosotros sentimos que frente a la actualidad, frente a las condiciones presentes que tiene esta institución, esta ley está presentando cambios radicales, pero positivos a la institución. Y por eso los comentarios de quienes pertenecen a esta institución respecto a su complacencia, su alegría, su satisfacción de que van a contar con esta normativa. Mire, un tema importante que también es interesante mencionarlo. Los especialistas, es decir, quienes eran reclutados por esta institución y son abogados, doctores, ingenieros, antes tenían un tope en sus ascensos. Hoy podía llegar a coroneles. Se incrementó un grado más y pueden llegar a ser generales de división. No van a llegar al grado máximo para comandar la institución porque su formación es diferente, pero sí van a tener la posibilidad de aspirar a un grado mayor, lo que genera un mayor compromiso con la institución. Perfecto. Si esta reforma, esta ley hubiera existido el año pasado, probablemente los 4 generales de policía no hubieran tenido que ir a la justicia común y a la justicia constitucional para cuestionar una evaluación que no fue evaluación. Me refiero a los 4 generales de policía, que incluso después una embajada citó que habían narcogenerales y casi como que hicieron un ejercicio de estos son pero no son, lo he dicho y no lo he dicho, que es un tema que en su comisión debería tener la responsabilidad de dilucidarlo, porque no puede ser que una embajada responsable diga una cosa y la policía y las jerarquías judiciales no se preocupen de dilucidar esta denuncia que por pública y por ser y provenir de quien proviene merece mucha respetabilidad. Y otro punto que le quiero tocar en cuanto a la obediencia debida que salta al campo político. Entendemos que el presidente es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué sucedería en el tema de la obediencia y de la cadena de mando cuando los inferiores, entiéndase, el Consejo de Generales y Almirantes, le quite el respaldo a un presidente de la República porque se vuelven casi en árbitros de la paz y de la guerra? Este es un tema bastante importante, asambleísta, que debería ser tocado para en algún momento, si esto volviera a suceder, Dios no quiera, quienes tomen esa decisión sean dados de baja. Probablemente no será por el presidente que asuma, porque será beneficiario de la decisión, pero deberá tener algún tipo de sanción, porque ni los comandantes, ni los generales, ni los almirantes son árbitros de la paz y de la guerra, ni de la política. Sí, efectivamente, empezando por la última parte, Ramiro, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son obedientes al poder civil y por lo tanto cualquier acto contrario a esto cumple con los requisitos necesarios para recibir las sanciones que están establecidas en la norma. Por lo tanto, ellos están bajo el mando del poder civil, como lo había manifestado, y lo contrario es contra la ley. Un tema importante, estimado Ramiro, esta ley regula únicamente a las Fuerzas Armadas, no regula a la Policía Nacional. Aspiramos por lo menos iniciar un proceso similar con la policía. Yo acabo el periodo en mayo, al igual que mis compañeros
asambleístas, o sea, el periodo en esta comisión. Con el equipo técnico estamos tratando de avanzar lo que más podamos hasta este mes de mayo del 2023. Pero hay que iniciar un proceso similar con la policía. Y quiero mencionarle algo que usted ha manifestado, y aquí quiero ser claro y frontal. Usted manifestó el fallido ascenso de 4 generales en la Policía Nacional. La Asamblea Nacional, nuestra comisión, está fiscalizando ese proceso. Estamos en una etapa avanzada y esperamos tener un informe para determinar si efectivamente hubo irregularidades, anomalidades en este proceso. Y lo otro que usted manifestó, el otro elemento, es respecto a la denuncia de narcogenerales. Es penoso y es triste, y lo digo con total frontalidad. La embajada americana, a través de su máximo representante en el Ecuador, manifiesta que nuestro país está contaminado por la presencia de narcogenerales. Nosotros, en una de las sesiones de comisión, nos reunimos con la Fiscalía, y la Fiscalía nos dijo que no sabía nada y que no había ninguna denuncia, y por lo tanto no podía iniciar ningún proceso de investigación, cuando todos sabemos que frente a una declaración tan delicada se debió haber iniciado una indagación previa de oficio. Puede hacerlo la Fiscalía, pero nos dijo que no sabe nada. Le preguntamos a la Policía Nacional y nos dijo que tampoco saben nada. Le preguntamos al área jurídica de la Presidencia de la República y también dijeron que no saben nada. Le preguntamos también a la ministra de Gobierno de ese entonces y dijo que tampoco sabía nada, pero que iba a investigar hasta llegar a las últimas consecuencias. Luego de eso hubo un nuevo pronunciamiento del embajador de Estados Unidos manifestando que se están retirando visas a quienes tienen algún tipo de conexión con la delincuencia y que estaban involucrados también ahí personal de nuestras fuerzas de seguridad. Y el Ejecutivo y las instituciones de control tampoco han hecho nada. La Asamblea Nacional y esta comisión es la única institución que está investigando ese tema. No hemos abandonado el proceso de fiscalización de ese tema porque nos parece algo extremadamente delicado. Es una falta de responsabilidad, es una falta de compromiso por parte del Estado en su conjunto no iniciar una investigación frente a tan delicada denuncia. Sí, y sería bueno que cuando estén los resultados se señale a los culpables, y de haber personas que no tienen responsabilidad, también se diga que no la tuvieron. Le paso a mi compañera Lucía Jaramillo que termine la entrevista. ¿Cómo le va, asambleísta Narváez? En este punto del debate y dadas pues las cifras de delitos, es común que la gente y los políticos tiendan a promover iniciativas extremas o radicales como el libre porte de armas. ¿Cómo evitar que el debate se vaya hacia temas que incluso podrían traerle problemas al propio Estado? Lo escuchamos. Qué interesante pregunta. Mire, a veces reaccionamos, no tenemos una planificación, por ejemplo, para combatir el crimen, sino que reaccionamos frente a los hechos que suceden diariamente. Hoy los índices de delincuencia en el país son extremadamente altos y claro, surge una respuesta de intentar armar a la ciudadanía. En lo personal, porque mi criterio como presidente de la comisión es que debemos actuar con responsabilidad, recibir todos estos proyectos, procesarlos de manera técnica, escuchar a todas las partes involucradas, a la academia, a los expertos, a las instituciones vinculadas directa e indirectamente a la ciudadanía y presentar un informe final. Eso como presidente de la comisión y así lo haremos. Como Ramiro Narváez, yo quiero manifestar que para mí no es la solución, que desde mi perspectiva lo único que generaría armar a la sociedad es generar más violencia. No porque yo tenga un revólver, el delincuente va a disuadir su intento, su voluntad, su interés de asaltarme. No porque yo tenga un revólver, él va a dejar de asaltarme. Lo que va a hacer es que va a llegar con mayor violencia o va a llegar con una arma de mayor calibre para no exponer su vida. Y ahí estamos poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. Pero más grave que eso también es el hecho de que aceptar leyes como esas significa que el Estado no pudo protegernos y que trasladaría esa responsabilidad a los ciudadanos. El Estado estaría enviando un mensaje manifestando: no he podido brindarles seguridad, no puedo responsabilizarme por la ola de delincuencia que hay y ahora tienen que defenderse ustedes
por cuenta propia. Imagínese el mensaje que se estaría enviando. Y no quiero dejar de mencionar, porque este es un tema delicado, aspectos como en el Ecuador tenemos un alto índice de violencia intrafamiliar, de femicidios. ¿Se imagina usted que una persona en ese ambiente de violencia tenga un arma en sus manos? Las consecuencias serían más graves de lo que ya han sido. Seguramente estos índices de violencia, de asesinato, de femicidios se incrementarían significativamente. El ciudadano no está para portar armas. El Estado debe garantizarnos la seguridad. Recuerde usted el video que circuló en redes hace aproximadamente semana y media. Un funcionario, un integrante de la Policía Nacional, disparó contra su pareja y segundos después se quitó la vida. Una persona que se supone estaba entrenada, capacitada, preparada para poner límites al uso del arma, para saber cómo utilizarla y cuándo utilizarla. Y sin embargo sucedió lo que pudimos ver en este video. Imagínese un ciudadano común. Y lo grave también, y que a veces no vemos, es que las armas son caras, las municiones también lo son, los procesos de entrenamiento y capacitación, las licencias. Entonces, la pregunta es, ¿el comerciante de la bahía, el tendero de la esquina, el artesano, el carpintero, van a poder tener acceso a las armas para protegerse o va a ser únicamente acceso de una élite de nuestro país? Entonces, son muchos temas sobre los cuales reflexionar, pero considero que sería un grave error abrir las puertas para que la ciudadanía se arme, porque eso generaría mucha más violencia. 8 de la mañana con 29 minutos. Asambleísta Narváez, y ya sobre el trabajo de la mesa de seguridad, ¿cómo se van a dividir u organizar las reformas de un tema tan amplio como este? Mire, el tema de seguridad es extremadamente amplio. Yo rápidamente quiero mencionarles las leyes que hemos priorizado, porque hay muchas más sobre las cuales trabajar, pero las que hemos priorizado. Ley de desarrollo fronterizo para poder incrementar la presencia del Estado en nuestras fronteras, que es por donde entran los artículos ilegales como drogas, armas, municiones, explosivos. Ley de desarrollo fronterizo. Ley del uso legítimo de la fuerza, que ya está vigente. Ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, que ya va a la Presidencia de la República. Una ley que envió el presidente y que nosotros la fortalecimos, que reforma varios cuerpos legales vinculados a temas de seguridad ciudadana. La ley de gestión de riesgos, que salvará vidas, porque han venido actuando la Secretaría, el Servicio de Gestión de Riesgos, ha venido actuando sin ley, y esta ley también ya está preparándose para el segundo debate, la ley de gestión de riesgos. Ley de seguridad privada, que es un sector invisibilizado y que puede ayudar a la policía a prevenir el delito. Ley de ciberseguridad, ciberdelincuencia, que también ya la estamos preparando para el primer debate. Ley de inteligencia y contrainteligencia, que también la estamos preparando para el primer debate. Un gran código orgánico de seguridad integral que le cambiará la visión al Estado para que tenga mayores herramientas y fortalecer a las instituciones en esta lucha contra el crimen. Imagínense cuántas leyes estamos procesando y ojalá tuviésemos más tiempo, porque hay otras leyes que se nos quedan en camino, como por ejemplo la reforma a la Policía Nacional, una ley similar a la que se trabajó con el Ejército, pero para la policía, para poder establecer procesos de sanción, de depuración, de fortalecimiento. Así que la Asamblea trabaja, esta comisión trabaja y así lo continuaremos haciendo. Queremos agradecerle a asambleísta Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, presidente además de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, por esta entrevista. Agradecerle por siempre estar con nosotros en Radio I-99. Un saludo afectuoso a ustedes y que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Así es. Gracias, asambleísta. 8 de la mañana con 31 minutos.